Buenos días. Hola. Tempranito hoy. En los últimos 2 días hemos estado preparando todo lo que hace falta para echar el piso. Buscamos una tremenda carga de cemento con el camión del amigo que nos hizo aquel día el patio, que nos lo prestó. Lo descargamos y ayer nivelamos toda la parte del piso donde vamos a trabajar hoy. Le pusimos una red de metal, una malla de metal. Y ya, con el tiempo que sobró. Sí, exacto. Bueno, ya el piso está preparado. Con el tiempo que sobró también pusimos un par de los postes que van a soportar la puerta principal del taller. Y ya, hoy vamos a hacer piso. Listo. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario. Ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. ¿Tú vas a ayudar, chico? ¿Tú piensas ayudar en algo o qué? Para que hubieran bajado así mismito, rayadito. ¡Ay, qué sueño, Dios mío! Ok, aquí han empezado los trabajos. Me alejo un poco porque si no, no se oye nada. Estoy muy contenta porque hace un minuto acabo de cerrar el teléfono con la responsable, con la manager de una tienda donde tengo que empezar a trabajar. Y estoy súper contenta. Me ha dicho, ya le di todos mis datos y me ha dicho que entre hoy y mañana me llama para ir allá a rellenar los últimos papeles y entonces empezar. Menos mal, menos mal, menos mal. Y aquí nosotros también estamos empezando. Entonces vamos a ver cómo se hace el cemento. Para mí será la primera vez. 4 bolsas. A nosotros nos habría tomado 1 hora mezclar 4 bolsas. Ahí en la carretilla, tremendo trabajo con la guataca, pero... Dice Mauri que son 6 paquetes de cemento por ahora. Y cada paquete son más o menos 27, 28 kilos. Y yo me imaginaba que iba a ser un poco más líquido, ¿sabes? Me imaginaba tirar algo por ahí súper líquido, pero parece que no. ¿Cómo se ve que no sé nada de todo esto? Para que quede registrado, les informo que son ahora mismo las 9 de la mañana. Yo creo que empezaron más o menos hace media hora, lo siento, no miren. Vamos a ver a qué hora acabamos. Acabo de aprender algo muy interesante, porque veía el cemento que ellos sacaban de la mezcladora que parecía casi seco. Después Rick lo arreglaba y entonces estaba lleno de agua. Decía, ¿será que le echa agua? Y él me dijo, no, es que pasa algo muy raro. Normalmente el agua se va para abajo, ¿no? Aquí en este caso, en el cemento, el agua sube para arriba. Entonces tú lo arreglas, lo nivelas y después, como el agua sube para arriba, se queda perfectamente liso, liso, liso. No, la verdad está súper.
Ve que siempre se aprende algo. Más o menos por la mitad, ¿qué tú crees? Yo creo que ya, sí, ya. Definitivamente vamos por la mitad. Y son las 10, así que en menos de 1 hora y media ya vamos por la mitad, así que en menos de 1 hora y media deberíamos haber acabado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, está súper, está bastante rápido. Sí, la verdad que sí. Y Rick es muy bueno en esto. Y Mauri está todo sucio. Ahorita me quedo tieso y no me puedo mover. Bueno, el último más o menos, porque no es ni el último del pallet, porque aquel era un pallet y medio, pero no hemos acabado, ¿verdad? Ahora falta más. Yo creo que al final es un pallet y medio, tal vez. Lo que vamos a usar. Son 56 bolsas en un pallet. Vamos a ver después cuántas sobran. Dice Mau que probablemente con este último saco de cemento, con esta última mezcladora tal vez acabemos. El agua hemos dicho que sube, ok, se queda para arriba. Y entonces cuando ya el cemento se queda ahí tranquilito donde tiene que estar, se quedan puntos donde hay agua y no hay cemento. ¿Y esto qué te dice? Que se quedaron huecos. Y entonces hay que echar más. What I'm only good at telling people what to do. Hey, does that come with age or what? ¡Bravo! Okay, good. Está todo lleno de cemento el lente. Bueno, mejor mi dedo. Ya está, 83 bolsas de cemento y 3 horas después, ya casi está. Solamente falta, a medida que se va secando un poco, emparejarlo para que quede lo más liso posible. Wow. Y ya. Con el poquito de sobra rellenamos también los huecos que ayer hicieron para poner los palos de la puerta. Y usamos, sí, ya dijiste 83 sacos, la verdad que paquete. Sí. Wow. 83 bolsas de 60 libras cada una. Se acabó el primer piso. Ya terminamos de alisarlo y todo. Y bueno, dejamos aquello allá. Y como ven, salimos al río a refrescar un poquito. Aquello quedó bastante bien. Ya lo alicé por última vez y lo dejé ahí tranquilo, secándose. Ahora tendrá que esperar, no sé,
días o incluso una semana, yo no sé, no, tengo que investigar un poco. Y nada, mientras tanto Katia y yo estamos aquí en el río solos hoy, descansando, tomando el sol y aprovechando del día. Está bonito, ¿eh? No me lo esperaba que sea tan grande. Seguro que está hondo ahí. Encontramos la soga mágica. Y Katia se va a tirar. Ahora mismo, ahora. Justo cuando se ponga más caliente. La onda ahí, ¿verdad? A mí no me preocupa el hondo del agua, a mí lo que me preocupa es el frío que está el agua, es lo frío que está el agua. ¿Está fría? ¿Qué va? No, yo hasta la rodilla llegué. No tengo tanto coraje para llegar hasta allá. ¿Me van a tirar ustedes? ¿Ya? Déjeme tranquila. Déjeme tranquila. Estaba yo aquí haciéndome el explorador por esta pequeña isla que hay aquí. Y de pronto la serpiente que estaba tomándose un baño de sol saltó delante de mí. Estaba en la tierra y saltó para el agua y me dio un clase de susto y ¡ay! Me reguindé de las matas y subí corriendo para la tierra. Qué exagerado eres. Me dio un susto que casi me... Pero yo no creo que sean peligrosas, le estaba diciendo a Mau, por lo menos por lo que me enseñaron cuando era chiquita, que en Italia hay muchas y son víboras normalmente. Víboras. Y entonces pican y son venenosas. Dicen por lo menos que las que están en agua, que sean de mar o que sean de río, no deberían ser venenosas. A no ser que sea... Porque se les disuelve el veneno. No sé, tal vez porque no sé en realidad, no sé, debería estudiar. Pero a no ser que sea una anaconda, entonces tiene que escaparte, porque si te come, no es venenosa, pero te come. Esta era tan chiriquitica que creo que ella tenía más miedo que nosotros. ¿Qué oye? ¡Ey! ¡Ey! Ahí está. Ok, ya refrescamos. ¿De
vuelta para la casa. Ducho, a descansar y mañana otro día. Mañana seguimos. Hola. Hola, hola. Hoy andamos en busca de metal para paredes y posiblemente un poco de aislamiento. Da la casualidad que las dos cosas son en el mismo lugar, pero el metal es seguro porque es en una tienda. El aislamiento no es seguro porque lo tiene un individuo, una persona que le sobró y que quiere vender lo que le sobró, pero estamos tratando de comunicarnos con él y no es muy comunicativo. Y como ya le contamos, intentamos hacer las dos cosas al mismo tiempo porque donde vamos es a 40 minutos de la casa. No está exactamente atrás de la esquina. Y entonces cuando vimos el lugar dijimos, bueno, vamos también entonces para la installation, porque imagínense. Si se pueden combinar dos trabajos al mismo tiempo, pues mejor todavía. Sí, súper. Y el camino está muy bonito. Son muchas curvas, es muy verde. En la montaña en realidad. Está súper lindo. Subiendo y bajando entre los árboles, está bien bonito. Has llegado. Vamos a parquearnos. Ahí ya. No te caigas. Mira que están todos sueltos. Ya llegamos. Vamos a ver si tienen lo que nos hace falta aquí. Ok. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Casi nos da un infarto porque nos dijeron que algo de lo que estábamos pidiendo iba a estar listo mañana. Y Sí, dijimos, no, mañana va a estar no. listo. Tener No hay que problema. volver, ¿sabes? No hay problema, pueden venir a recogerlo mañana. Ajá. ¿Cómo? Pero bueno, al final se aclaró todo. Tienen las piezas que necesitamos alrededor de las ventanas. Las tienen ya hechas y el metal lo van a cortar en 20 o 30 minutos. Así es que nos sentamos aquí, esperamos un ratico y lo recogemos. Alrighty, thank you very much. Alright, bye. ¿Ya están? Ya nos llamaron que tan pronto como salga ese camión que está ahí, podemos entrar y nos van a cargar los materiales. Ok. No pudimos grabar adentro porque los muchachos no se sentían cómodos en salir a la cámara. Yo tampoco todavía me siento muy cómoda, pero los quiero mucho y entonces seguiré saliendo en la cámara. Están ahí cargadas, que yo le dije a Mauri, ¿estás seguro que son todas? Porque son 10 planchas, pero son tan finiticas que casi ni se notan. Ahora la vamos a amarrar y a volver para casa. ¡Nos vamos! Nos fuimos. Aquí está lo que compramos hoy. Un total de, ¿cuántas? 10 tejas, 10 canaletas de estas o cintillos o lo que sea que van alrededor de las puertas para hacerlo bonito. Y como estábamos muy aburridos, Katia y yo vamos a poner esta pared aquí.
difícil, ¿eh? Ahora, por lo menos esta que era bajita. Ahora me quiero reír cuando vamos a poner la de arriba. Que hay que aguantarla. Súper fácil. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Pero espérate, me estaba limpiando la boca. Bueno, ¿qué les parece? Como 20 minutos yo creo, ¿eh? Más o menos. Las cortaron justo al tamaño del edificio, eso fue la ventaja. Las del frente van a ser un poquito más trabajosas porque sí hay que cortarlas a medida y qué sé yo. Pero estas entre Katia y yo, 15 o 20 minutos y ya. Sí. Mañana seguimos entonces con la pared delante. Mañana hacemos la pared delantera. ¿Y aquí qué? Ahí estaba valorando, quiero consultar con George una idea que se me ocurrió de poner algo ahí transparente para que deje entrar claridad al edificio. No sé si le va a gustar, quiero consultarlo con él antes de terminarlo. Buenos días, ya estamos aquí. Vamos a hacer paredes hoy y la decisión del caso de ayer es que tenemos que esperar. Como siempre hay que esperar porque tenemos unos pedazos de plástico transparente, de plexiglass o no sé cómo le digan, acrílico, pero están ahí en el fondo del caos de la mudanza. Así es que ese hueco se queda ahí por ahora. Cuando se encontrará el material lo pondremos. Lo valoraremos, veremos si sirve, si lo ponemos o no. Si es suficiente. De todos modos, lo que pongamos ahí va a estar bastante protegido. Por ahí arriba no va a entrar mucha agua, así es que puede esperar. Y ahora vamos a hacer la pared de aquí, de toda esta sección frontal. Para que vean que nosotros sí somos profesionales, mira, tenemos un uniforme, George y yo, ¿sabes? Que no estamos jugando. Ya hemos adelantado bastante, tenemos ahí puesta tremenda área de esta mitad de acá. ¿Qué les parece? La Trinita hizo la mayoría de todo el trabajo, yo nada más le alcanzaba las cosas y eso. Bueno, ya nos falta solamente un pequeño trocito ahí en la parte de abajo de ese. Y nos vamos a mudar para el otro lado del edificio, pero primero vamos a almorzar. Se acabó lo que se daba. ¿No les parece? Yo no entro en la cámara. Soy chiriquitita. Ay, familia, se acabó. Se acabó. Tremendo trabajo, pero es bastante satisfactorio ver cómo se cubren tantas paredes en un rato. Sí. Al final, bueno, casi todo el día, con calma. Sí, es que hay que tomar toda la medida y cortarlo, ¿sabes? Los paneles no vienen ya cortados a la medida que no se hacen falta. Pero mide, corta y pone. No, salió bastante bien, yo creo. Satisfecho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se ve? ¿Qué te crees tú, chico? Oye,
Oye tú, feo. ¿Cómo has ayudado tú hoy? Bueno, entonces ¿qué, Catrinita? ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó el día por hoy. Estoy cansado, me duele la cabeza. Él trabajó y yo estoy cansando, no sé cómo es. Vamos a caminar aquí para estirar las piernas y Descansar un rato, despegar un poco, alejarnos del trabajo. mañana hay que volverse a acercar, así que no importa. Mañana. Pero bueno, creo que fue un día bastante productivo. Estoy contento con lo que logramos. Sí. Se ve mucho adelante. Y espero que les haya gustado a ustedes también. Si les gustó, déjenos un like, un me gusta, bien bueno ahí. Compartan el video, necesitamos que compartan el video. Recuerden que estamos, como se dice en cubano, frenando en el hierro. La economía está... Sí, la economía, como dice Mauri, está un poco bajita y necesitamos un trabajo. Yo todavía, a mí no me han contestado, y lo más fácil, lo más gratis para ustedes, para ayudarnos sin tener que gastar dinero, es suscribirse y compartir el video, porque más crece la familia y más centavos podemos ganar con YouTube, porque así como queremos vivir. Y entonces, si les gusta el contenido, si les gustan los videos, si les gusta lo que hacemos, o si quieren decirnos, mira, esto no me gusta, mejor que lo hagan así, esto también es súper bienvenido, como siempre. Les pedimos su apoyo en ese sentido, que es lo más fácil y lo mejor que pueden hacer por nosotros. Sí. Compartir con todo el mundo el video. Exacto, con WhatsApp, en Facebook, en Instagram, como ustedes quieran. Sí. Y bueno, si alguno decide unirse al canal y aportar un poquito monetariamente, Eso también ayuda. también tenemos la opción de PayPal. Algunos de ustedes nos sugirieron, porque saben que PayPal nos quita menos dinero. Como quieran, ahí hay varias opciones por si deciden usarlas. Claramente van a tener algo a cambio. Si se unen al canal, van a tener un video en adelantado, Contenido o extra, ¿sabes? Así que gracias. Nos vemos el domingo que viene. A la misma hora. Adiós. Chao.